Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora en la que se esté viendo el video. Ahora vamos a analizar la guía 11 para la semana 11, fase 3, lenguaje y literatura para primer año de bachillerato. Como siempre, vamos a colocarnos en el cuadro de contenidos. En esta ocasión continuamos con la unidad 6, denominada literatura del realismo. Los contenidos a estudiar en esta ocasión son la recepción de obras literarias, dentro de ellas Oliverio Twist de Charles Dickens. También tendremos la aplicación de una guía de análisis a la obra Marianela de Benito Pérez Galdós y tendremos el proceso de leer, dentro de lo que consideraremos la ideología del autor-lector y el componente sociocultural. Se espera de usted al finalizar la guía que realice la comprensión lectora de los textos realistas que se le propone. Dicho esto, podemos ahora sí continuar con la actividad 1. En la actividad 1 se le solicita leer el siguiente fragmento y responder las preguntas planteadas. El fragmento dice de la siguiente forma: la heroica ciudad dormía a la siesta. El viento sur, caliente y perezoso, empujaba las nubes blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el norte. En las calles no había más ruido que el rumor estridente de los remolinos de polvo, trapos, pajas y papeles que iban de arroyo en arroyo, de acera en acera, de esquina en esquina, revolando y persiguiéndose como mariposas que buscan y huyen, y que el aire envuelve en sus pliegues invisibles. Este fragmento pertenece a La Regenta de Leopoldo Alas. Del fragmento se le pide responder lo siguiente. Primero, ¿de qué trata el fragmento? En el fragmento lo que se hace es una descripción detallada de el estado de la ciudad durante la noche, de lo que pasa en la ciudad y cómo ésta se ve durante la noche. En el punto 2 se le pide extraer una muestra de donde se haga evidente el uso de las descripciones por parte del autor. En todo el fragmento se da una descripción bien específica de la ciudad, pero nos piden una muestra, así que la muestra va a ser la siguiente. En las calles no había más ruido que el rumor estridente de los remolinos de polvo. En el punto 3 se le pide responder a cuál es la idea principal del texto. La idea principal del texto, nuevamente, es detallar acerca del comportamiento de la ciudad durante la noche. Finalmente, se le pide identificar y explicar los elementos descriptivos que usa el autor y cuál es la intención de estos. Sabemos que el autor en su obra, en su fragmento, en el fragmento que nos presentan específicamente acá en la guía, hace una descripción bien detallada de la ciudad y cómo ésta se encuentra durante la noche. Para esto hace uso de diferentes recursos literarios, de los cuales vamos a recalcar algunos en este momento. Por ejemplo, hace uso en variadas ocasiones a lo largo del fragmento de la personificación. La personificación es la figura literaria que da la posibilidad de agregar una característica de algo vivo a algo que no lo es. Por ejemplo, estamos realizando una personificación en el momento que decimos la heroica ciudad dormía la siesta. La ciudad no puede dormir, duermen las personas. Por lo tanto, en este momento estamos realizando una personificación, atribuyendo una característica de algo vivo a algo que no lo es. Cuando decimos el viento sur caliente y perezoso, cuando mencionamos que el viento es perezoso, de igual manera estamos haciendo una personificación porque estamos atribuyendo una característica propia de algo vivo a algo que no está vivo como lo es el viento. Con estos dos ejemplos usted puede encontrar otros a lo largo del fragmento, siempre de la personificación. Además, se da el uso de metáforas, como por ejemplo, cuando decimos que las nubes se rasgaban al correr hacia el norte. Ese romper de las nubes se está asimilando con un romper de algo concreto o material. Luego se hace uso del símil cuando se comparan los remolinos de viento, trapos de pajas y papeles que iban de arroyo en arroyo, de acera en acera, de esquina en esquina, revoloteando y persiguiéndose como mariposas. Estos remolinos de viento compuestos por
todas estas cosas que los integran, como es el polvo, los trapos, las pajas, los papeles, y que iban de acera en acera revoloteando, se comparan con las mariposas. No son nada parecidos, pero se comparan porque guardan una característica común. Y esa característica común es su vuelo en el viento y cómo revolotea de un lugar a otro. Dicho esto, podemos revisar la indicación que se nos da al pie de las preguntas. En esta le plantean: estos primeros ejercicios te ayudarán a tener una idea más exacta de las características del realismo, lo que te ayudará además a comprender la lectura y desarrollar los ejercicios siguientes. Hemos terminado la actividad 1. Antes de pasar a la actividad 2, vamos a leer un poco acerca de la biografía de Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós nace en 1843 y muere en 1920. Es un novelista, dramaturgo, cronista y político español, considerado uno de los mejores representantes de la novela realista del siglo XIX, no solo en España, y un narrador capital en la historia de la literatura en lengua española en general, hasta el punto de ser propuesto por varios especialistas y estudiosos de su obra como el mayor novelista español luego de Cervantes. Conocidos los datos acerca de Benito Pérez Galdós, vamos a estudiar su obra, la obra más importante de este novelista, que es Marianela, y se nos presenta en la actividad 2. En la actividad 2 le piden leer un fragmento de la novela realista Marianela de Benito Pérez Galdós. Antes de iniciar a evaluar el fragmento, vamos a familiarizarnos un poco con la obra. Yo les voy a relatar de forma general de qué trata la obra. La obra cuenta la historia de una joven muy sencilla llamada Marianela. Se dice que ella era muy pobre, era huérfana y además tenía problemas de crecimiento o desnutrición, porque en la obra se dice que ella tenía 16 años pero aparentaba 12. No era la mujer más agraciada por sus condiciones de pobreza y sus problemas de crecimiento y desarrollo. Entonces, esta mujer servía en la casa de Pablo. Pablo era el joven, el hijo de la familia donde ella servía, y ella le servía como una especie de lazarillo. Lo guiaba porque él era ciego. Ellos pasaban mucho tiempo juntos al punto que Pablo se llegó a enamorar de ella. Él la tocaba y pensaba que ella era tan bella como su corazón, como le había mostrado ser a través de su esencia. Recordemos que él no la miraba. Es así que se enamora de ella al punto de prometerle que van a estar juntos en algún momento, pero interviene en la historia un médico que le propone a Pablo la posibilidad de ser operado y recuperar la vista. En este momento también entra en la historia Florentina, que es la prima de Pablo, pero a quien los padres de Pablo prefieren como nuera, ya que quieren casar a Florentina, que les pareció una muchacha muy bella y de buena familia naturalmente, con Pablo una vez éste recupere la visión. Ese es el plan de ellos. Sucede que Pablo se anima a ser operado, la operación es exitosa, pero recordemos que él no conocía a Marianela. Al momento de abrir sus ojos, la que se encuentra ante él es Florentina. Él le declara su amor al ver tal belleza, él era muy fanático de la belleza. Al ver su belleza le declara su amor y en este momento entra Marianela. Marianela ve y escucha lo que está sucediendo, se da cuenta de que ha perdido a Pablo, cae en tristeza y finalmente muere. Se describe al final de la obra que ella es enterrada con todos los honores como una persona rica, pero ya era demasiado tarde, ¿verdad? Nunca la trataron bien y con eso quisieron enmendar todo lo que la habían hecho sufrir. Eso es a grandes rasgos la historia que se cuenta en la obra Marianela. Naturalmente hay muchos detalles que se han omitido por cuestión de tiempo, pero ese es el trasfondo en sí de la obra. Y en el fragmento se nos relata puntualmente una de las escenas en que Pablo y Marianela se encuentran interactuando. Bueno, la interacción que se da en el texto se da de la siguiente manera. Para iniciar, se comienza con las siguientes expresiones de parte de Marianela.
Oh, sí, lo entiendo. Como que todo lo que tenemos dentro, el sol, las hierbas, la luna, el cielo grande y azul, lleno siempre de estrellas. Todo, todo lo tenemos dentro. Además de las cosas divinas que hay fuera. Nosotros llevamos otras dentro y nada más. Aquí tienes una flor. ¿A que no sabes tú lo que son las flores? Pues las flores, dijo el ciego, este es Pablo, pues las flores, dijo el ciego, algo confuso, acercándolas a su rostro, son unas como sonrisillas que echa la tierra. Madre divinísima, qué poca ciencia, exclamó Marianela, acariciando las manos de su amigo. Las flores son las estrellas de la tierra. Vaya un disparate y las estrellas que son. Las estrellas son las miradas de los que se han ido al cielo. Entonces las flores son las miradas de los que han muerto y no han ido todavía al cielo, afirmó la Nela, con la convicción y el aplomo de un doctor. Los muertos son enterrados en la tierra. Como allá abajo no pueden estar sin echar una miradilla a la tierra, echan una cosa que sube en forma y manera de flor. Cuando en un prado hay muchas flores, es porque allá, en tiempos atrás, enterraron a muchos difuntos. No, no, replicó Pablo con seriedad. No creas desatinos. Nuestra religión nos enseña que el espíritu se separa de la carne y que la vida mortal se acaba. Lo que se entierra en ella no es más que un despojo, un barro inservible que no puede pensar ni sentir ni tampoco ver. Eso lo dirán los libros, que según dice la señana, están llenos de mentiras. Eso lo dicen la fe y la razón, querida Nela. Tu imaginación te hace creer mil errores. Poco a poco yo los iré destruyendo y tendrás ideas buenas sobre todas las cosas de este mundo y del otro. Ay, ay, con el doctorcillo de 3 por un cuarto. Ya, cuando has querido hacerme creer que el sol está quieto y que la tierra da vueltas a la redonda, ¿cómo se conoce que no lo ves? Madre del Señor, que me muera en este momento si la tierra no se queda quieta y el sol va, corre que corre. Señorito mío, no se las eche de tan sabio que yo he pasado muchas horas de noche y de día mirando el cielo y sé cómo está gobernada toda esta máquina. La tierra está abajo, toda llena de islitas grandes y chicas. El sol sale por allá y se esconde por allí. Es el palacio de Dios. Esto es un fragmento de la obra Marianela de Benito Pérez Galdós. En base a este fragmento, vamos a analizar las preguntas que se nos proponen. Primero, se le pide analizar y responder en su cuaderno. La pregunta 1. ¿Cuál es la situación narrativa que se presenta en el texto? En el texto se da a conocer una conversación entre Pablo y Marianela, que son los personajes principales de la obra. Esta conversación toma el tinte de una discusión, dado que ambos discrepan, o sea, sus opiniones son diferentes respecto de la vida y la muerte. En el punto 2 se le cuestiona acerca de por qué utiliza el autor la descripción como técnica narrativa. Respecto de esto, podemos establecer que el autor utiliza la descripción como técnica narrativa con la finalidad de hacer los hechos reflejados en la obra lo más realistas posibles. Además, la descripción detallada le permite al lector una mayor comprensión del texto, de la historia que se está desarrollando y de esta manera puede interesarse más por el relato. En el punto 3 se le pide contestar acerca de a qué se refiere Marianela cuando dice que todo lo llevamos dentro. Marianela utiliza esta frase para indicar que todo aquello que nos rodea es parte importante de nuestra esencia. En el punto 4 se le pide responder cuál es la intención del autor al retratar a un personaje como Marianela. El autor pretende dar a conocer las injusticias de la vida, como por ejemplo la carencia que muchos sufren debido a su origen humilde. También pretende reflejar las desigualdades sociales, la discriminación hacia la apariencia física, entre otros. En el punto 5 se le pide que responda acerca de qué quiere decir la frase «Eso lo dicen la fe y la razón, querida Nela». Tu imaginación te hace creer mil errores.
Esta expresión se la dice Pablo a Marianela con el propósito de hacerle saber que está equivocada al creer que el alma y el cuerpo se mantienen unidos todavía un tiempo después de la muerte. Pablo lo que quiere es que ella comprenda, que entienda que está equivocada y que lo correcto es lo que dice la iglesia, lo que dice la Biblia, lo que dice la fe. Analizadas las preguntas propuestas, ahora sí podemos pasar a la actividad 3, en la que se le presenta un nuevo fragmento de la obra Marianela. Ahora es una nueva situación. Antes de analizar el fragmento, vamos a verificar el cuadro informativo que se nos presenta del lado izquierdo de nuestra pantalla. Se nos presentan algunos conceptos con sus definiciones. Tenemos primero topografía, que se define como la técnica de describir y delinear detalladamente la superficie de un terreno. Luego tenemos el concepto de prosopografía, que se define en este caso como la descripción del aspecto exterior de una persona. Y finalmente tenemos la ideología, definida como un conjunto de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de una persona, colectividad o época de un movimiento cultural, religioso o político. Analizado esto, podemos ahora sí analizar el fragmento que se nos propone. El fragmento se detalla de la siguiente forma. Se puso el sol tras el breve crepúsculo, vino tranquila y oscura la noche, en cuyo negro seno murieron poco a poco los últimos rumores de la tierra soñolienta, y el viajero siguió adelante en su camino, apresurando su paso a medida que avanzaba la noche. Iba por angosta vereda, de esas que sobre el césped traza el constante pisar de hombres y brutos, y subía sin cansancio por un cerro en cuyas vertientes se alzaban pintorescos grupos de guindaderos, hayas y robles. Era un hombre de mediana edad, de complexión recia, buena talla, ancho de espaldas, resuelto de ademanes, firme de andadura, vasto de facciones, de mirar osado y vivo, ligero a pesar de su regular obesidad, y excelente persona por doquiera que se le viera. Vestía el traje propio de los señores acomodados que viajan en verano, con el redondo sombrerete que debe a su fealdad el nombre de hongo, gemelos de campo pendientes de una correa, y grueso bastón que, entre paso y paso, le servía para apalear las zarzas cuando extendían sus ramas llenas de afiladas uñas para atraparle la ropa. Detúvose y mirando a todo el círculo del horizonte, parecía impaciente y desasosegado. Sin duda no tenía gran confianza de la exactitud de su itinerario y aguardaba el paso de algún aldeano que le diese buenos informes topográficos para llegar pronto derechamente a su destino. No puedo equivocarme, murmuró. Me dijeron que atravesara el río por la pasadera. Así lo hice. Después que marchara adelante, siempre adelante. En efecto, allá detrás de mí queda esa apreciable vía, a quien yo llamaría Vía Fangosa, por el buen surtido de lodos que hay en sus calles y caminos. De modo que por aquí, adelante, siempre adelante. Me gusta esa frase. Y si yo tuviera escudo, no le pondría otra divisa. He de llegar a las famosas minas de Socartes. Después de andar largo trecho, añadió, me he perdido. No hay duda de que me he perdido. Aquí tienes, Teodoro Golfín, el resultado de tu adelante, siempre adelante. Estos palurdos no conocen el valor de las palabras, o han querido burlarse de ti, o ellos mismos ignoran dónde están las minas de Socartes. Un gran establecimiento minero ha de anunciarse con edificios, chimeneas, ruidos de arrastre, resoplidos de hornos, relinchos de caballos, trepidación de máquinas, y yo no veo, ni huelo, ni oigo nada. Parece que estoy en un desierto, qué soledad. Si yo creyera en brujas, pensaría que mi destino me proporcionaba esta noche el honor de ser presentado ante ellas. ¡Demonios! Pero no hay gente en esos lugares. Aún falta media hora para la salida de la luna. Ah, bribona, tú tienes la culpa de mi extravío.
Si al menos pudiera conocer el sitio donde me encuentro. Pero ¿qué más da? Al decir esto, hizo un gesto propio de un hombre esforzado que desprecia los peligros. Golfín, tú que has dado la vuelta al mundo, ¿te acobardarás ahora? Ah, los aldeanos tenían razón. Adelante, siempre adelante. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. En forma general, lo que se plantea en el texto que se acaba de leer es cómo el doctor Golfín, Teodoro Golfín, que es quien le va a proponer a Pablo esa operación que lo hará recuperar la vista, se ve enfrentado a complicaciones durante su viaje, ya que se pierde antes de llegar al lugar de su destino, que es las minas de Socartes. Se plantea que él está en medio de la noche sin saber a dónde dirigirse, sin saber qué camino puede tomar para encontrar el pueblo que está buscando. Se encuentra desesperado, se encuentra en medio de la oscuridad, ya que se relata que ni siquiera ha salido la luna, y es eso básicamente lo que se da a conocer. En la primera pregunta que se le plantea, que usted debe analizar luego de haber leído el texto, es precisamente la número 1, que le cuestiona de qué trata el texto. Como ya decíamos, relata el viaje del doctor Teodoro Golfín hacia las minas de Socartes, cuando él se dirige hacia la casa de la familia de Pablo, donde va a analizar a Pablo para evaluar qué tan apto es él para la operación, explicarles cómo sería todo y tomar las medidas y consideraciones necesarias para que esta operación se realice. En el punto 2 se le cuestiona acerca de qué elementos del contexto histórico del realismo se encuentran en el texto, que explique. Los elementos que circundan al personaje, como los elementos naturales y prendas de vestir que se describen, muy usadas en esa época, específicamente ese sombrero con forma de hongo que se detalla muy bien en una parte del fragmento, son elementos propios del realismo, ya que recordemos que una de las características de las obras realistas es que éstas hacen una descripción de entornos y realidades que rodean al autor. En estas obras se trata de reflejar entornos, elementos y realidades contextuales muy similares a las que el autor está viviendo en su propia época, en su propia realidad. En el punto 3 se le indica que una de las características de los textos realistas es la abundancia de descripciones. Se le pide que identifique y transcriba una topografía y una prosopografía que encuentre en el fragmento. Primero vamos a definir cada una, estableciendo que topografía es aquella figura o recurso literario que describe detalladamente la superficie de un terreno. Ese ejemplo de topografía lo encontramos en el momento que el doctor dice la siguiente expresión. En efecto, allá atrás de mí queda esa apreciable vía, a la que yo llamaría vía fangosa, debido al buen surtido de lodos que hay en sus calles y sus suelos. Luego tenemos la prosopografía. En la prosopografía se hace una descripción del aspecto exterior de una persona. El ejemplo de esta es el siguiente. Era un hombre de mediana edad, complexión recia, buena talla, ancho de espaldas, resuelto de ademanes, firme de armadura. Esto es solo un poco de toda la descripción que se hace del doctor Golfín, pero es la muestra suficiente para detallar la prosopografía usada por el autor en el fragmento. Luego, en el punto 4, se le pide explicar por qué el fragmento pertenece a la corriente estética realista. Respecto a esto, podemos decir que el fragmento puede clasificarse como de la corriente realista debido a la abundancia de detalles descriptivos, esa exhaustiva descripción que se hace respecto de las situaciones, ese esfuerzo por tratar de reflejar las circunstancias lo más reales posibles, de reflejar entornos humildes, entre otros aspectos que son propios del realismo.
En el punto 5 se le indica que apoyándose de la biografía de Benito Pérez Galdós y del contexto en el que surge el realismo, responda lo siguiente. Primero, que quiso plasmar el autor en su obra y qué temáticas son objeto de la crítica en el fragmento. En este punto vamos a responder que sí, el autor en esta obra trata de hacer una crítica social y para esto trata de reflejar a través de su obra problemas sociales propios de su época. Estos problemas sociales que se reflejan en su obra son principalmente la pobreza, la marginación, la discriminación hacia el aspecto físico de las personas, la disparidad de clases sociales, la escasez de oportunidades, la falta de educación y el reflejo de los entornos humildes. Todo esto se trata de hacer en la obra. Reflejamos la pobreza en un personaje como Marianela, que apenas tenía lo necesario para vivir. De hecho, en alguna parte de la obra se menciona que a ella le daban un lugar donde dormir en una especie de establo y que ella solo contaba en ese lugar con algunas cajas para acomodarlas como cama. A esta niña se le margina por ser pobre, se le discrimina además por su aspecto físico que no ha tenido el desarrollo adecuado. En esto hay una disparidad de clases sociales. Tenemos a Marianela, una niña pobre, a Pablo, un niño rico. Ambos se enamoran en un principio, pero no pueden estar juntos porque son diferentes con respecto a sus clases sociales. Hay una clara escasez de oportunidades. Obviamente Marianela no tiene las mismas oportunidades que Pablo porque ella es pobre. Hay una clara falta de educación y se da una descripción además de los entornos. Habiendo respondido las 5 preguntas, ahora sí podemos pasar a la actividad 4. En la actividad 4 se le pide que lea el fragmento de la obra Oliverio Twist del autor inglés Charles Dickens y que elabore un análisis crítico en el que determine la influencia del contexto social y filosófico en la ideología del autor y de su obra. Antes de analizar el fragmento, vamos a revisar el cuadro con la biografía de Charles Dickens. De Charles Dickens se nos dice que es un escritor y novelista británico, uno de los más conocidos de la literatura universal y el más sobresaliente de la era victoriana. Fue maestro del género narrativo, al que imprimió cierta dosis de humor e ironía, practicando a la vez una aguda crítica social. Ya que hemos analizado la biografía de Charles Dickens, vamos a analizar el fragmento. El fragmento se desarrolla de la siguiente forma. Llegada la hora, los muchachos ocuparon sus puestos. El jefe de cocina, embutido en su delantal, se colocó al lado de la caldera. Los aislados se pusieron en fila. Fue servida y consumida la ración y se dieron gracias. La cena estaba terminada, pero los chicos comenzaron a cuchichear entre sí. Hicieron guiños y señas a Oliver y los que estaban más cerca de éste le empujaron disimuladamente con el codo. Oliver, aunque niño, sentía el acicate del hambre. El exceso de miseria le había exasperado y dejando su puesto resuelto a todo, bien que un poquito asustado ante su propia temeridad, se adelantó hacia el jefe de cocina, llevando la escudilla en una mano y la cuchara en la otra. Dijo lo siguiente: «Tengo hambre, señor. Hágame el favor de darme un poco más». Grueso y colorado era el jefe de cocina, pero la sorpresa le dejó pálido. En su estupefacción mantuvo clavadas sus miradas atónitas sobre el pequeño rebelde por espacio de un buen número de segundos. Las mujeres que le ayudaban dirigíanse miradas de estupor. Los niños temblaban de espanto. «¿Qué dices?», preguntó al fin el jefe de cocina con voz débil. «Que tengo hambre, señor, que necesito más». El jefe de cocina tiró el cucharón a la cabeza del muchacho, agarró entre sus brazos y llamó a grito herido a Bedel. Estaba la junta reunida en sesión solemne, cuando penetró en el salón el señor Bumble, presa de una excitación terrible, y dirigiéndose al presidente dijo: «Perdóneme el señor Luckins si le interrumpo,
Oliver Twist ha pedido más ración. Estupefacción general, expresión de horror en todos los semblantes. ¿Qué ha pedido más? Contestó el señor Lickins. Tranquilícese usted, señor Bumble, y contésteme con claridad. ¿Significa que pidió más después de recibir su ración señalada por el reglamento? Sí, señor, respondió Bumble. Ese niño morirá en la horca, dijo el miembro del chaleco blanco. Aseguro que ese niño ha de morir ahorcado. En el fragmento leído lo que se da a conocer es cómo en el momento de la comida, Oliver Twist y sus compañeros quedan insatisfechos, quedan aún con hambre. Oliver es empujado, tanto de manera simbólica como concreta, a pedir más. Este lo hace, el cocinero se espanta, hace un gran escándalo y lo lleva ante la junta. En la junta se encuentran con el señor Luckins y los demás miembros, donde todos se quedan estupefactos porque el niño ha pedido más comida y aseguran que por su rebeldía, por esa acción en la cual muestra rebelión, ya que ha pedido más comida de su ración que le conviene por reglamento, como castigo lo van a mandar a la horca. Establecido esto, ahora sí podemos analizar las preguntas que se nos proponen. En el bloque de preguntas se le indica que para hacer su análisis crítico responda a las siguientes interrogantes. La primera pregunta le cuestiona acerca de qué situación busca evidenciar el enunciado siguiente. Este enunciado es estupefacción general, expresión de horror en todos los semblantes. Este enunciado hace referencia a la reacción de los miembros de la Junta cuando Bumble entra a el recinto y dirigiéndose al presidente de esta Junta le hace saber que Oliver Twist ha pedido una ración de comida adicional a la que le toca por reglamento. Todos ven esto como una señal de rebeldía de parte del niño y por eso la reacción. En el punto 2 le piden responder qué problemas sociales considera usted que evidencia el texto. Entre los problemas sociales más obvios que evidencia el texto están la pobreza y el maltrato infantil. Usted puede seguir analizando y agregar algunos otros. En el punto 3 se le pide que responda si considera que la situación narrativa ficcional representa la realidad. Y respecto a esto, claro que sí, la situación narrativa ficcional representa la realidad, dado que muestra situaciones que pueden darse en nuestro vivir diario, como son las limitaciones, la pobreza, el abuso de los poderosos hacia los humildes, entre otros. En el punto 4 se le pide que responda qué características del realismo estudiadas en la guía anterior se encuentran en el fragmento. En el fragmento encontramos, por ejemplo, la abundancia descriptiva, la incorporación de los problemas sociales, los entornos marginados y el reflejo de las realidades de la época. En el punto 5 se le pide responder si considera que el autor expresa en el texto una denuncia crítica y social, que explique por qué. Respecto a esto, claro que sí, el autor realiza una denuncia crítica y social hacia problemas sociales como el maltrato infantil, la pobreza, entre otros. Luego de esto se le presenta una autoevaluación en la cual se le pide que al terminar su trabajo de esta semana elabore en su cuaderno el siguiente cuadro y que marque con una X de acuerdo a su nivel de desempeño para resolver la guía. Se le presentan los criterios y el nivel de logro. Primero se le cuestiona acerca de si reconoce las figuras literarias de descripción presentes en el texto realista, como por ejemplo la prosopografía y la topografía. Si usted la reconoce, va a marcar logrado. Si aún le cuesta o aún no lo puede hacer, va a marcar en proceso. Si logra identificar las características del realismo en textos literarios, si lo logra hacer, va a marcar logrado, de lo contrario, en proceso. Si logra argumentar por medio de las temáticas del texto, si los fragmentos presentan denuncia o crítica social, si lo logra, marque logrado, de lo contrario, en proceso.
Si logra identificar las ideas principales y las temáticas abordadas en los textos, si logra hacerlo, marcará logrado, de lo contrario, en proceso. Recordemos siempre que si usted tiene algún criterio evaluado como en proceso, debe retornar sobre ese punto que le fue evaluado, esa actividad que implica ese criterio, y volverla a hacer para alcanzar el nivel de logro esperado. Con esto terminamos la guía 11 para la semana 11 de la fase 3 de la materia de lenguaje y literatura para primer año de bachillerato. Pidiéndole siempre que si todavía no se ha suscrito al canal, se suscriba, sabe que es gratis. Por favor, darle like al video y darle clic a la campanita para que le puedan caer las notificaciones de próximos videos. Saludos a todos, bendiciones.